Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en una mañana en que los tres analistas han llegado puntualmente a la cita, con lo cual algunos de ellos incluso han tenido tiempo de hacer como la pretertulia, de charlar un rato para ponerse de acuerdo en los argumentos que iban a defender uno y otro en la tertulia que ahora va a empezar. Ellos son Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pero yo siempre llego. No, sí. Incluso con media hora de antelación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú siempre pasas, tomas un café, luego subes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Carlos Sánchez también siempre puntualmente a la cita. Pero no nos hemos puesto de acuerdo porque luego llega la CNMC y abre un expediente por colusión de intereses. Vale, o sea, habéis estado observando las plantas de Eduardo Barba. Efectivamente. Totalmente. Vale, y en Sevilla está Carlos Navarro Antolín. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, sin plantas, pero bueno, Vale. lo escucho. Pero también has llegado puntualmente. Sí, como corresponde. Venga, pues vamos a empezar con algo que está pasando en Andalucía, precisamente donde se encuentra Carlos. Es un tema que preocupa sobre todo a las mujeres allí en Andalucía porque pone en riesgo o puede poner en riesgo sus vidas. El pasado domingo contamos en la SER que había casi una decena de casos de mujeres con errores de protocolo de detección precoz del cáncer de mama en el sistema. Perdón, que ahora me ahogo yo. En el sistema sanitario andaluz. Mercedes Díaz, buenos días. Hola, buenos días. A ver si te suben el micrófono, Mercedes. Que te oímos, pero te oímos de lejos. ¿No? No. Hola, buenos días. Ahí sí que estás, Mercedes. Creo que es que no estaba abierto, no lo sé. Pues eso, entre que yo me ahogo y que a ti no se te oía, imagínate. Estábamos hablando de estos errores en sobre todo la tardanza, después de un primer diagnóstico en el cribado de cáncer de mama, porque resulta que después de ese primer diagnóstico hay casos en los que se ha tardado más de un año en hacer una segunda prueba a determinadas mujeres y esto supuso, en los casos de tumor, que el cáncer ya se había desarrollado más de lo esperado. Eran casos urgentes, pero como decimos, tardaron meses, incluso en algunos casos más de un año en hacer esta segunda prueba. A raíz de esas noticias, Mercedes, las mujeres están denunciando que ellas, hay más mujeres que están denunciando que ellas también sufrieron estos retrasos, estas incidencias con sus pruebas y vemos que el número de mujeres ha ido aumentando. Estaríamos hablando ya de decenas de casos, decenas de mujeres y las llamadas siguen aumentando, siguen llamando mujeres. Seguimos conociendo nuevos casos en la cadena SER de mujeres que se han enterado de que tenían una lesión sospechosa de malignidad meses o hasta 2 años después de hacerse la mamografía y ser derivadas a su hospital de referencia. María, por ejemplo, recibió una carta 2 años y 10 días después. La cuestión es que al final, pues efectivamente tenía cáncer. A lo mejor, si hubiese sido excesivamente agresivo el cáncer, yo ya estaría muerta. Rosario se enteró 9 meses después de la mamografía porque un día se levantó con un bulto en el pecho. Charo preguntó en su centro de salud mes y medio después de la prueba y en el hospital le daban cita para dentro de 6 meses para repetir pruebas. Pues yo vi que le cambió la cara. Llamó al hospital y desde allí le dijeron que estaba pendiente de que me llamaran para otras pruebas porque había que continuar el estudio, pero que como había lista de esperas, pero pues no me habían llamado todavía. Pues llamé al hospital a reclamar a ver ese estudio de qué se trataba y me dijeron que sería una ecografía, pero que no habría cita no me darían la cita hasta 6 meses mínimo. Que tenía suerte porque era en Virgen de Macarena y no en Virgen del Rocío, que en el Rocío tardarían todavía más. Pues lo que hice fue irme al privado. Y podemos escuchar también el testimonio de Anabel y de Amparo. A ellas ya las oímos el domingo en la cadena SER. A una tardaron 1 año en llamarla, a la otra meses. Y yo acepto el cáncer. Lo que no voy a aceptar nunca es de la manera que me ha pasado. Eso lo he pasado yo, no la chica o el chico o la persona que me tiene que haber avisado. A la semana, a los 15 días. Yo no digo que fuera el mismo día del médico, pero no tardé 1 año. Sí, en mayo me hice la mamografía, yo no tuve noticias de ello hasta septiembre. Y en septiembre, entre prueba y prueba, hasta noviembre no me lo dijeron.
Conocemos también el caso de Rocío, que accedió a su prueba mes y medio después porque ella dispone de un certificado digital y se enteró que tenía una lesión sospechosa de malignidad. Tuvo que pelearse luego, nos ha contado, incluso en el Hospital Virgen del Rocío para que le hicieran la biopsia con cierta rapidez. La Junta, Mercedes, ha reconocido fallos en el sistema de detección precoz del cáncer de mama, pero ¿dan alguna explicación más? No, la consejera ha pedido disculpas, ha dicho que el programa salva vidas y que van a ver qué ha podido pasar porque estamos ante 4 casos, eso dijo ayer, 4 casos, hoy ya que la SER le está contando alguno más, igual puede decir 6, 8. Vamos a ver si a mí lo que me habría gustado es que la asociación con la que hemos tenido contacto y desde el Servicio Andaluz de Salud, también bueno, pues en determinadas reuniones y demás, nos hubieran comentado a nosotros esto antes de elevarlo a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer la información. Ahora mismo, hasta el momento, que a mí se me haya comunicado son 4 casos de 500.000 de mujeres que invitamos al año, ¿no? Que evidentemente lamentamos y pedimos disculpas por ello. 4 casos, dice la consejera. Vamos a intentar hablar con ella en los próximos minutos. Es una segunda casuística, Mercedes, la de mujeres cuyo diagnóstico es anomalía en la mano no urgente y que también son derivadas al hospital para pruebas. En sus casos pueden que no hayan sido citadas después de 2 años. A la cadena SER le constan casos de mujeres con lesiones dudosas cuyo riesgo no es elevado, que el radiólogo ha escrito en su informe no urgente, que son derivadas a su hospital de referencia, pero que puede que ellas no tengan todavía ninguna información al respecto, que no se hayan realizado, por lo tanto, ninguna prueba. El SAS a esto nos ha dicho que lo llama limitación detectada en el circuito, que no es en ningún caso un error informático, y dice que en el caso de estas mujeres pues se comprometen a enviar cartas a las afectadas para que puedan reclamar las citas que les pertenecen. Mercedes, gracias. Nada. Vamos a hablar con una de estas mujeres afectadas. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, María, ¿de qué fechas estamos hablando en tu caso? Tú haces una primera mamografía y ¿qué pasa a partir de ahí? Bueno, me hago una primera mamografía el 28 de marzo de 2023, ¿vale? Es una mamografía de control normal, de cribado. Sí, claro, del sistema de detección precoz. Sí. Y bueno, te dicen que si no te responden en unos meses, pues que todo está bien, ¿vale? Entonces yo estaba feliz, contenta. Resulta que el 10 de abril de este año, es decir, 2 años y pico después, pues recibo una carta por correo ordinario diciéndome que habían observado cuidadosamente mi mamografía, se han tirado 2 años con ese cuidado, y que me instaban para hacerme una ecografía para el 16 de mayo en el Hospital Virgen del Rocío, ¿vale? Uh-huh. En ese momento pues pensé, joder, vaya insensibilidad y poca profesionalidad, porque me lo podrían haber mandado por correo certificado, una llamada. No, me lo mandan por correo ordinario, que se pierde la carta y a saber, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por recomendación de amistades, pedí derivación del ginecólogo a otro hospital porque pensé que iba a ser todo más rápido. Efectivamente fue más rápido. Empezaron las pruebas, un carrusel de pruebas, hasta que efectivamente me confirmaron que tenía cáncer de mama. Sí. Me operaron el 30 de mayo de este año. Sí. Y bueno, me practicaron una mastectomía en el pecho izquierdo, ¿vale? Es decir, para que la gente entienda, o sea, tú te haces la mamografía de control 28 de marzo del 23, recibes la carta por correo ordinario en abril del 25. Correcto. Y no te dan hora para otra mamografía hasta mayo, hasta un mes siguiente. Sí, prácticamente un poquito más de un mes siguiente. Claro, yo decía, bueno, podrían haber dicho, bueno, te citamos para el 16 de mayo, pero si hay hueco, pues te anticipamos. No, uh-huh. Fríamente el 16 de mayo. Entonces yo ya me busqué la vida, ¿sabes? Y nada, al final pues tengo ya un tratamiento, no es de quimio, es de hormonas, pero tengo un pecho menos. Y en tu caso o sea, está como pillado, vamos a decir, a tiempo, es decir, que no era un tipo de cáncer tan agresivo. Si hubiera sido un tipo de cáncer agresivo, con estos tiempos que tú me estás diciendo, no sé qué hubiera pasado. Claro, o sea, me entero porque seguramente me sale un bulto y ya es tarde. Es así, fríamente. ¿Y porque tenías contactos, porque pudiste agilizarlo en la sanidad pública o tuviste que asistir a la sanidad privada?
un hospital que está en la red del Servicio Andaluz de Salud, aunque no es del todo público, ¿vale? No quiero tampoco dar más detalles, pero bueno, que ahí la verdad que me hicieron bastantes pruebas y estoy convencida de que si yo hubiese seguido en el Hospital Virgen de Rocío, al menos las pruebas iniciales antes de la detención del cáncer, pues habría sido, bueno, a lo mejor todavía estaría yo esperando pruebas y viendo a ver qué tengo, ¿sabes? ¿Has pensado tomar algún tipo de medida? Sí, porque no voy a ser indulgente. La administración, cuando te pasa la línea, no te perdona y te sanciona, entonces, pues sí, claro, por supuesto que plantearé procedimientos administrativos y judiciales contra la administración, claro. Y tú te has puesto en contacto también con la asociación que está recogiendo, con Amama, que está recogiendo todos los datos de las mujeres que estáis afectadas. Sí, me hallé en contacto con ellos, sí. Pues María, muchísimas gracias por tu explicación y por contarnos tu historia. Pues muchas gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego. Podemos hablar también con Rocío Hernández Soto. Ella es la consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Consejera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué puede haber pasado? Empecemos por lo particular para llegar a lo general. ¿Qué puede haber pasado en el caso de María? 2 años para informarle de que necesita una segunda mamografía para corroborar algo que detectan en la primera. Bueno, en principio creo que tendríamos que empezar por lo general, ¿no? Y luego bajar al micro. Tiene más sentido, ¿no? Hablando de estas cuestiones. Sí, pero es que este es un caso, consejera, pero es que este es un caso muy concreto que son 2 años. Sí, y lo entiendo perfectamente. Y por eso le quiero pedir disculpas y lamentamos esta situación a la vez que enviamos un mensaje de tranquilidad. Mire, el cribado del cáncer de mama en Andalucía invita a 500.000 de mujeres cada año. De enero a agosto este año pues se han diagnosticado 1.800 cánceres de mama que de otra forma posiblemente no se habrían diagnosticado, y esta es la fortaleza de los cribados. Mujeres sanas se les hace una prueba y las que son positivas, efectivamente, que tienen lesiones con claros signos de malignidad, estamos hablando de anatomía patológica, claros signos de malignidad, lo que hacemos es que se les envía la comunicación por teléfono. En el caso de lesiones o no lesiones y lesiones con signos de benignidad, pues se les envía la comunicación por carta. Lo que efectivamente estamos haciendo desde el minuto 1 que tuvimos conocimiento de esta situación es revisar el circuito. Revisar el circuito para aquellas mujeres que en la mamografía pueden tener algunas lesiones dudosas, ¿no? Con imágenes dudosas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Esto que nosotros lo tratamos como incidentes de seguridad, lo vamos a analizar con una metodología específica, y sí necesitamos lo que nosotros denominamos los eventos centinelas. Es decir, a mí me habría gustado que desde la asociación se hubieran puesto en contacto con nosotros para decirnos estos casos, para poder hacer el seguimiento de todo el proceso. Aún así, como les pedimos esa reunión urgente, esa reunión parece ser que ya nos la han confirmado para la semana que viene, que me parece un poco tarde, pero bueno, puedo entenderlo. Entonces la cuestión es, desde el minuto 1, y aquí hay una cuestión clara. Mire, para nosotros tan importante es que haya una mujer como que haya más de 100. Pero, consejera, porque si hay una mujer, consejera, lo que nos lleva es a revisar el circuito. Consejera, ¿se da usted cuenta que está responsabilizando a las mujeres de un fallo que viene de la otra parte? Me está diciendo, como no nos lo comunicaron, está responsabilizando a las mujeres. Bueno, o a las... No, en absoluto. No, lo que quiero decir es que una vez que a nosotros se nos informó que había, y que lo conocimos por los medios, fíjese, por la cadena SER precisamente, lo que sí nos habría gustado es que desde la asociación de pacientes se hubieran puesto en contacto con el Servicio Andaluz de Salud o con la Consejería de Salud. Esto no es culpabilizar a nadie, esto en ningún momento, por favor, he querido yo decir eso. Pero ¿no? es que hay muchas mujeres, hay muchas mujeres, consejera, que también se enteraron por la cadena SER de que no estaban solas, es decir, que había más casos. Claro, pues efectivamente para estas mujeres lo que les pedimos es que nos lo notifiquen, porque vamos a crear un circuito preferente, es decir, además de revisar todo el proceso del cribado, vamos a crear un circuito preferente para estas mujeres que puedan estar en esta situación, porque ya le digo, es que invitamos a 500.000 de personas, y luego tenemos también que tener en cuenta que no podemos estar revisando las historias clínicas de todos los pacientes sin su consentimiento. Por lo tanto, por eso era lo que yo decía, que me gustaría que la asociación
evidentemente cuando nos vayamos a reunir, nos aporte los datos para hacer ese seguimiento de los eventos centinelas y poder revisar, que lo estamos haciendo ya, pero ya con más tino, poder revisar los circuitos y plantear cuanto antes las medidas de mejora, a la vez que las mujeres que puedan estar en esta situación, que contacten con el Servicio Andaluz de Salud para entrar en ese circuito preferente. Y en esta revisión del circuito que ustedes ya han empezado, más allá de que la semana que viene puedan reunirse con la asociación, que está recogiendo todos los casos, insisto, hay mujeres que se están poniendo en contacto ahora con la asociación porque han escuchado por la radio que su caso no es el único, ¿eh? En la revisión que están haciendo, ¿han detectado dónde puede estar el problema? Mire, pues puede estar en que la respuesta del sí, de usted tiene una lesión sospechosa de malignidad, está automatizada, al igual que la respuesta del no, usted no tiene una lesión sospechosa de malignidad. Ambas están automatizadas. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? En estas mujeres que tienen lesiones que puedan resultar dudosas, automatizarlo. Claro, con la gran variabilidad que hay, es decir, esto es un programa complejo porque las resonancias, a pesar de que hemos las mamografías, a pesar de que hemos invertido en la compra de mamógrafos con tomosíntesis que dan unas imágenes más resolutivas y de mayor calidad, bueno, también sigue habiendo dudas, ¿no? Puede seguir habiendo dudas. Pero tenemos detectado dónde está ese error de comunicación y es lo que vamos a resolver. No pueden cuantificar ustedes, de momento, porque yo escuchaba antes unas declaraciones que había hecho usted que hablaba de 4 o 5 casos. Hay muchos más porque se empiezan a conocer más. ¿No pueden hacer un cálculo? ¿No pueden saber más o menos cuántas mujeres se pueden haber visto afectadas? Bueno, yo dije en ese momento 3 o 4 porque eran las que nos habían llegado, sobre todo por medios, ¿no? Pero es que ya le digo, lo importante es que aunque haya una, es decir, yo con el testimonio de María me quedo, es decir, aunque haya una, es importante para revisar este cribado. Que he de decir y debo insistir, y quiero mandar un mensaje de tranquilidad, es un cribado que salva vidas. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es mejorar y, si es posible, automatizar esa respuesta y, por supuesto, crear ese circuito preferente para todas las mujeres, da igual que sean una, que 200, le quiero decir, lo que queremos es ese circuito preferente, que accedan a él, bueno, pues porque podemos entender, evidentemente, la situación de incertidumbre, ¿no?, y de angustia que puede estar pasando. Pero también, fíjese, yo quiero aprovechar para decir algo, ¿no? A ver, los programas de cribados que están perfectamente, ¿no?, y que se sabe perfectamente que son eficaces, a mí me gustaría de verdad que lo que está ocurriendo en Andalucía con esta manipulación del sistema sanitario público deje de hacerse, porque, mire, el sistema sanitario público no puede estar... Perdón, un momento, cuando habla... Un momento, sí. Perdón, consejera. Cuando habla de manipulación del sistema sanitario público, ¿de qué está hablando? Bueno, quiero decir, vamos a ver, ¿no?, que el sistema sanitario público, como todos los sistemas sanitarios públicos, si este da atención a 8,5 millones, puede tener sus debilidades, pero lo que está claro es que se ha hecho una inversión muy importante, seguimos invirtiendo no solamente en infraestructuras o en equipamiento diagnóstico, ¿no?, como este que he comentado de las mamografías, sino también en profesionales, y vamos a seguir trabajando, seguimos trabajando para mejorar la accesibilidad, disminuir la lista de espera, y ahí es donde estamos. Por lo tanto, cuando hay un problema le damos solución, que es lo que estamos haciendo. En cualquier caso, la denuncia o explicar, o que las mujeres pongan su caso, no creo que sea manipulación del sistema público sanitario, es explicar el problema que han tenido. Sí, pero bueno, vamos a ver, usted me entiende perfectamente. No la estoy entendiendo, por eso se lo pregunto. Bueno, pues sí, usted me entiende, quizás porque no está en Andalucía, ¿no? Pero mire, nosotros cuando detectamos un fallo, como puede ser este, ¿no?, este fallo de comunicación, nosotros analizamos los datos y los estudiamos para plantear las medidas de mejora, y es lo que estamos haciendo. Vamos a iniciar ese circuito preferente, por lo que a las mujeres que puedan estar en esta situación, independientemente del número, se pongan en contacto con el Servicio Andaluz de Salud para entrar en ese circuito preferente una vez revisada su historia y una vez a usted no le consta, consejera, porque me dice que se enteraron por los medios, hay mujeres que nos cuentan a nosotros que se han puesto en contacto con la Junta y que no han recibido respuesta. ¿A usted no le consta que haya ninguna queja por parte de ninguna paciente? Mire, nosotros hemos estado revisando en la consejería, no hemos recibido hasta
ayer por la noche, le puedo decir, hasta ayer por la tarde-noche, ninguna queja de este respecto. Sí, lo último que teníamos es un informe del Defensor del Pueblo que nos pedía aumentar los rangos etarios del cribado, y efectivamente se han aumentado los rangos etarios del cribado del cáncer de mama, y vamos a seguir aumentándolos tanto a las mujeres más jóvenes como a las mujeres mayores. Es decir, ahora mismo tenemos 49 a 71, antes era 50 a 69, y el año que viene se incorporarán las de 48. Es decir, nosotros seguimos trabajando en esa línea para aumentar la accesibilidad de no solamente los cribados, porque la medicina preventiva es una de nuestras claves, sino también, por supuesto, de las listas de espera, consultas externas hospitalarias y pruebas diagnósticas. Pues, consejera, yo agradezco muchísimo que nos haya atendido para darnos las explicaciones pertinentes que considera el Servicio de Salud Andaluz, la Consejería. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Carlos Sánchez y Carlos Navarro Antolín. Hemos empezado este Abierto con ese caso que les estamos contando, esos casos que les estamos contando aquí en la cadena SER, de mujeres que sufrieron un retraso, en algún caso considerable, como la paciente con la que hemos hablado, 2 años desde que se hace la primera mamografía de control, 2 años estudiando la mamografía para que le manden una carta por correo ordinario para decirle: creemos que usted tiene algo, tiene que hacerse una segunda mamografía. Hemos hablado con la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, que ha llegado a decir que hay una manipulación del sistema de salud público andaluz a partir de estos casos. Cuando yo le he preguntado, que no sabía que se hacía referencia, me ha dicho: es que usted no está en Andalucía. Entonces, Carlos Navarro Antolín, tú que estás en Andalucía, ¿puedes explicarlo? Bueno, esto evidentemente es un asunto muy, muy delicado, ¿no? Si hay 2 aspectos en los que la sanidad andaluza había mejorado, y ya es difícil porque todos sabemos los problemas que arrastra la sanidad andaluza, como los de otras regiones de España, era precisamente los programas de cribado, que se han ampliado muchísimo las franjas de edades, se han potenciado y se recuperó. El segundo aspecto era un hospital que teníamos aquí, que era el militar, absolutamente desmantelado, y se ha puesto otra vez activo, ¿no? Ahora mismo nos encontramos con que uno de esos aspectos, lo que se había mejorado bastante, pues sufre este problema tan delicado, en el que yo creo que es urgentísimo saber dónde está el error, porque creo que lo prioritario, estaremos todos de acuerdo, lo prioritario, con independencia de que después evidentemente se vayan a depurar responsabilidad de la Fiscalía, el Ministerio Público o a donde corresponda, que no le pase a ninguna mujer más. Me quedo con el mensaje de la consejera sobre ese establecimiento de circuito preferente para las mujeres que han sufrido retraso, porque, insisto, no perdamos la perspectiva. Lo urgente es que no pase más, que no le pase a ni una más, y para eso hace falta tener todos los datos y que la investigación sea rápida. Berna. Bueno, yo quiero recordar que, primero, lo de esta mujer María, recordemos que es que ha perdido un pecho en el camino. Es decir, ella la veo muy positiva, y qué bien, porque eso es importante, esa actitud, y es encomiable, pero por el camino ha perdido un pecho. Es decir, un pecho que igual no habría perdido si desde el primer momento le informan, como todos recibimos una carta. Yo recibo cartas de este tipo, y supongo los oyentes y vosotros además, también. Ella ha dicho lo que te dicen siempre que vas a hacer la mamografía de control. Te dicen, si hay algo la llamaremos. Exacto, y si no hay nada, usted recibirá una carta. Administrativo. Exacto. Te das por buena, ¿no? Entonces, lo que quiero subrayar es que Andalucía está a la cola en gasto sanitario por habitante, y esto es lo que debemos siempre poner sobre la mesa para defender el sistema público de sanidad. Yo defiendo la sanidad pública, es el motivo de que nuestros impuestos los paguemos con honestidad, con convicción. Yo los pago con convicción, y creo que los ciudadanos debemos pagar los impuestos con convicción, no solo por obligación. Pero a cambio quiero una sanidad pública, una educación a la altura de un estado de bienestar europeo. Y Andalucía, como la Comunidad de Madrid, están a la cola en España del gasto por habitante. Voy a dar el dato, que no sé si es del 2024 o 23, 1.533 euros por habitante, mientras el País Vasco, Euskaldun, como dijo Pradales, es de 2.142, o Asturias es de 2.057, Navarra también está en muy buena posición. Es decir, la política importa, los gobiernos importan, y tanto la Comunidad de Madrid como la de Andalucía están gobernados por el PP, hay que decirlo. Y el mantra que hacía de nuestra sanidad pública un beneficio siempre, que siempre decimos, igual la atención primaria te falla, tarda mucho, pero si tienes un cáncer estás salvado aquí y no frente a Estados Unidos o el Reino Unido, etcétera. Bueno, pues resulta que ahora si tienes un cáncer tampoco estás asegurado, porque no te van
iban a comunicar el resultado del cribado a tiempo de salvar ese pecho posiblemente. En el abierto, Berna González Harbour, Carlos Sánchez y Carlos Navarro Antolín. Estábamos hablando del caso que se ha dado en Andalucía, en la sanidad pública, con esos retrasos en el diagnóstico de cáncer de mama, después de haber hecho una primera mamografía a algunas mujeres en las que ya se detectó que había problemas. Ponía el acento, Berna, ahora en la infrafinanciación de la sanidad en algunas comunidades. Y ella decía, Andalucía y Madrid están a la cola, las dos gobernadas por el Partido Popular. Carlos. Bueno, yo creo que cuando nos aproximamos al asunto de la sanidad pública tenemos una tendencia, y hay razones objetivas para ello, en pensar que todo es un problema de recursos públicos. Evidentemente lo es un problema de recursos públicos. Los datos que da Berna están ahí, es decir, Madrid y Andalucía en términos per cápita pues gastan menos que otras comunidades autónomas, sobre todo en un asunto como este, que es asistencia primaria, que es la más importante, porque tenemos a lo mejor en Madrid un buen sistema de hospitales, pero muy mala, muy deficiente sanidad primaria. Yo creo que ese es un problema central. De hecho, los datos dicen eso, es decir, en Europa se gasta como media el 8,9% del PIB, en España el 7,2%. Eso significa, para que la gente lo entienda, 25.000 millones de euros menos tenemos que en la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos un problema de recursos, no hay ninguna duda. Pero yo creo que también tenemos que enfocar sobre la gestión de la sanidad pública. Y tenemos una gestión muy caótica en muchísimas comunidades autónomas. ¿Por qué? Probablemente porque no están los profesionales encargados de la sanidad pública los que más conocen la sanidad pública. Hay demasiada politización en las consejerías de sanidad. Y estoy pensando, por ejemplo, en la andaluza, donde se ha denunciado muchas veces. Es decir, cómo los partidos políticos monopolizan la gestión de la sanidad pública sin contar con los profesionales. Hay un problema de gestión. Hoy en día, con la inteligencia artificial, es perfectamente identificable esos problemas que estamos hablando ahora mismo, de por qué no llegan las cartas a las pacientes que le han hecho un primer cribado. Es decir, todo esto no es un problema de gestión, no es un problema solo de recursos, que efectivamente hay un problema de recursos, pero tenemos que fijarnos más en la gestión. Yo creo que desde el punto de vista político, que es probablemente lo más relevante, tenemos una tendencia a pensar, a votar los españoles en función no de la gestión de los poderes públicos, sino en función de historias de guerras culturales. Es decir, el caso de la Comunidad de Madrid es probablemente el más evidente. A Isabel Díaz Ayuso la gente no le vota por su gestión, le vota simplemente por sus guerras culturales. Sí, es decir, y eso tenemos que plantearnos como país, y una reflexión desde el punto de vista político. No tenemos instrumentos de fiscalización. Me gustaría la comisión, el Parlamento de Andalucía, que es muy ducho, hemos dado a crear comisiones de investigación, que se creen comisiones de investigación que en ese tipo de casos, para detectar los problemas de gestión. Yo creo que tenemos muy poco análisis sobre el día a día, y demasiados análisis puramente de recursos. De todas formas, yo me niego a quitar el foco de los recursos. No, por supuesto, entre otras cosas, porque estamos hablando de dos comunidades donde se exime de pagar impuestos. Voy a generalizar, o sea, voy a decir lo voy a amplificar. Se defienden las bajadas de impuestos, e incluso se bonifican en el caso de Andalucía al tener una mascota, por poner un ejemplo. Es decir, estamos hablando de comunidades donde hacen bandera de las bajadas de impuestos, y de pague usted menos impuestos. Mire usted, es que la sanidad, que habrá un problema de gestión también, pero mire usted, la sanidad se paga con recursos, y esos recursos salen de sus impuestos. 25.000 millones de euros menos que en Europa. Vamos a ver, en lo teórico tienes razón, pero hay evaluaciones. En España hay la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad, que estoy segura que habéis entrevistado 1000 veces, como también en El País, que registran con toda concreción los datos de inversión por habitante, de médicos, de sanitarios, todo. O sea, en España está muy evaluado este tema. No sé si ha habido comisiones en los parlamentos, pero está muy evaluado. No conozco este caso concreto, y lo que dices de la gestión me parece una reflexión muy oportuna. Sí. Pero es que la media española, voy a insistir, la media española de inversión por habitante es de 1944, datos de 2025, y en Madrid o Andalucía está en torno a 1.400, 1.500, es decir, 500 o 400 euros menos por habitante al año.
¿Y a dónde quiero llegar a parar? A que esto es política del PP, y esto es una política que busca que acabemos en los seguros privados. Y no en vano, en Madrid, que es lo que más conozco, no sé en Andalucía, se ha crecido muchísimo el ámbito de los seguros privados, porque ya no podemos confiar, y quien puede, no puede confiar solo en esa atención primaria que te dan cita 15 días después para algo puntual, o imagínate los especialistas que te tardan 1 año o 2 en atender, y al final la gente que puede recurre a la sanidad privada. Carlos, ¿qué querías hablar? No, sí, porque es que muchas veces en Andalucía, y algunas veces con razón, ¿no? Nos ponemos siempre en las cifras del furgón de cola, que si vamos los últimos, que si vamos más atrasados. Como Madrid. No estoy hablando solo de Andalucía. No, pero yo hablo en este son caso datos publicados, de Andalucía, y bien que me duele, ¿no? Pero si coges el último informe, a mí yo no soy mucho de los datos, pero bueno, si coges el los datos son fundamentales. Sí, tengo son aquí fundamentales, delante, me explico bien, que no soy mucho de aburrir con los datos, ¿no? Opiniones basadas en datos, por supuesto, fundamentadas. El gasto de Andalucía sanitario por habitante, por primera vez hemos salido por encima de la media, por primera vez, ¿no? Y me remito al último, yo acabo rápido, Berna, y me remito al último informe del Ministerio de Sanidad, repito, Ministerio de Sanidad de agosto, estamos en 1.764 euros, estamos por encima de Cataluña, por encima de, por supuesto, de Madrid, no estamos por encima de Murcia o del País Vasco, pero por primera vez, como se dice en Cádiz, poquito a poco, y perdón por la licencia, hemos ido escalando posiciones en ese caso. La sanidad es cuestión de recursos, por supuesto, y por primera vez no estamos en ese furgón de cola, precisamente ahora, pero también es de gestión, ¿no? Tienen que combinarse las dos cosas. Un mayor impuesto te facilita mayor recursos, pero también hay que gestionarlo. Aquí estamos en un asunto delicado, nadie le ha restado delicadeza y gravedad al asunto, e insisto, lo que importa es que la Junta tenga cuanto antes todos los datos para que se vea bien claro dónde está el origen, y ni una sola mujer más pase por eso. Eso creo que es lo prioritario. Andalucía ha ganado este año a Madrid. Andalucía estaba el último de la cola. Yo te digo el informe de agosto, el último. Ministerio de Sanidad. Pero yo también. Que no es incompatible hablar de más necesidad de más recursos, por supuesto, extraño más recursos públicos con mejorar la gestión. Y yo voy a poner el caso de la Comunidad de Madrid, que lo conozco mejor, porque vivo en Madrid. Por ejemplo, la derivación hacia centros privados de la sanidad pública es derrochar muchísimo dinero, porque no es más eficiente llevar a la política de los laboratorios para que hagan entidades privadas. Es decir, probablemente no aprovecha suficientemente las economías de escala que hay en la sanidad. Es decir, entonces, eso es un problema de gestión, no es un problema de recursos, es que hay entidades privadas como Quirón Salud o como Quirón que se llevan buena parte de la tajada del gasto sanitario. Es decir, no es un problema de gasto, es que se está gestionando mal. Es que hay muchos aparatos que los hospitales, ¿por qué no están abiertos más horas? No, porque se están llevando a las entidades privadas para que hagan el negocio. Es decir, que es un problema de gestión. Y eso es política. Digo que no olvidar, eso es política, claro. A eso me refiero yo. Dejadme que haga una pausa y a la vuelta vamos a continuar con un tema que en este caso afecta a la Comunidad de Madrid, que tiene que ver con la guerra cultural de la que hablaba antes Carlos. Pausa y seguimos. En el abierto, Berna González Harbour, Carlos Sánchez y Carlos Navarro Antolín. El Ayuntamiento de Madrid, que tiene mayoría absoluta del Partido Popular en el consistorio, ha aprobado una propuesta de Vox para que sea obligatorio informar a las mujeres que quieran abortar que hacerlo, que si abortan, puede llevarlas a sufrir el llamado, lo que ellos han llamado, síndrome postaborto, que es una dolencia inventada, que el texto equipara en gravedad al síndrome del estrés postraumático, por ejemplo, propio de una guerra. Radio Madrid, Roberto Torija, hola de nuevo. Hola de nuevo, buenos días. Según este protocolo, dice que las mujeres que abortan tienen más posibilidades, por ejemplo, de convertirse en alcohólicas o de sufrir depresión, algo que los expertos con los que habéis hablado dicen que esto no tiene ningún tipo de base científica. Sí, el Partido Popular ha aceptado punto por punto esa propuesta de Vox, que como dices no tiene ningún tipo de evidencia científica, y lo hace el PP con este argumento. Somos el partido a favor de la vida. Lo que no somos doctrinarios. Así que a partir de ahora, técnicos municipales les dirán a mujeres que han decidido abortar que pueden sufrir alcoholismo, depresión, sentimiento de culpa, anorexia, agresividad. Hemos hablado con Raquel Hurtado, es psicóloga de la Federación de Planificación Familiar, y según dice esto es una forma de tratar a las mujeres como si fueran menores de edad. Pues implican una presión indebida sobre las mujeres y un claro acoso. Implica además tratar a las mujeres de una forma infantil, desde la tutela, como si hubiera que explicarles cuál es la vida que desean y cuáles son las decisiones
que deben tomar. Recuerda esta psicóloga que cuando una mujer acude a abortar ya lo ha pensado y ya ha tomado la decisión. Este tipo de extorsión, como ella lo llama, no hará que cambien de opinión. También sabemos que aun cuando las mujeres se ven sometidas a estas mentiras, a este acoso, a esta extorsión, no cambian sus decisiones porque lo tienen clarísimo. Las mujeres, claro, se sienten menospreciadas, sienten que se les está faltando al respeto, muy legítimamente deben enfadarse, pero no van a cambiar sus opiniones. Y es importante atenernos a la evidencia científica, eso es lo que nos dice, para no desinformar a las mujeres y sobre todo para no coaccionarlas. Torija, gracias. Hasta luego. Bueno, pues una vez más vemos cómo el Partido Popular compra el marco ideológico, compra la agenda de Vox al comprar esta propuesta de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Madrid sobre el aborto, pero mientras pasa esto, por otro lado, en Génova intentan marcar distancias con Vox después de las acusaciones de la ultraderecha de que Feijóo copia su discurso de mano dura en el tema migratorio. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ayer Feijóo cargó contra la formación ultra, cargó contra Vox, dice que no quieren gobernar, que son un partido carente de ideas y que no está seguro de si los de Abascal realmente quieren un cambio. El PP, que le arranca otro pétalo a la margarita de su relación con Abascal. Le quiero, no le quiero. Hemos pasado ya por todos los estadios. Responderles, ignorarles, lisonjearles y ahora de nuevo al ataque. Ya contábamos ayer que en Génova llevan mal eso de que Vox vaya más contra ellos que contra el gobierno. Que no hagan nada y que encima les rente demoscópicamente. Quizá por eso Feijóo este martes se explayó en un acto de La Razón. No los mencionaba, pero no hace falta ser muy observador ni un sesudo analista para saber de quién habla. La indignación que tiene miedo a gobernar es un fraude que solo favorece a la coalición de intereses que malgobierna España. Para que no sea estéril, la indignación no puede acabar en protesta, sino que tiene que acabar en propuesta. Sin mentar a Vox, pero con los cañones muy cargados apuntando hacia Bambú, la sede del partido de Abascal. Se trata de debatir para encontrar juntos soluciones comunes. Para unos la cuestión es no hacer nada, sobrevivir. Para otros, prender una mecha. Quien carece de ideas siempre necesita un conflicto. No es nuestro caso. Indignación que no quiere gobernar, carentes de ideas, España no se conforma con el pataleo, no sé si realmente quieren un cambio. El que cambia de táctica es el PP, que basa en el ataque su relación con la extrema derecha, la que sí sitúa como parte del problema. Hoy el gobierno es el mayor lastre que tiene nuestro país. Hoy el Partido Socialista Sanchista es un gran problema. Vox tal vez sea un síntoma de ese problema y solo el Partido Popular es la solución. En modo Pimpinela de nuevo, pero a pesar de ello, el PP le termina comprando muchas de las propuestas a Vox, pero no le compra una que le lleva muchos meses exigiéndole a Abascal. De nuevo, dice Feijóo que no es el momento para una moción de censura, que faltan 4 votos y que a fin de cuentas solo serviría para avalar a Pedro Sánchez. Junquera, gracias. Gracias a vosotros. Claro, aquí el problema, Berna, es que cualquier intento de Alberto Núñez Feijóo para alejarse de Vox carece de total credibilidad. Lo hemos visto con el discurso migratorio, pero es que luego nos encontramos con hechos como estos, como lo del Ayuntamiento de Madrid. Recordemos, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, es decir, que ni siquiera necesita la ultraderecha para nada. Sí. Ellos solos pueden hacerlo y le compra el marco ideológico. Quizá se lo compra porque está metido también dentro de ellos, que es una posibilidad. Sí, la verdad es que oyendo la crónica pienso que debe ser muy agotador estar en la piel de Núñez Feijóo, ¿no? Estar queriendo distanciarse siempre de Vox cuando todos sabemos que Ayuso le empuja hacia allá, Vox le empuja hacia ese lado. Entonces, ¿qué vemos en esta decisión del Ayuntamiento de Madrid con mayoría absoluta de Almeida, PP, como dices? Otra vez vemos ideología, es decir, como lo que vemos en Andalucía o lo que hablábamos del gasto sanitario, ¿no? Es de nuevo ideología, es guerra cultural, como decías, Carlos, porque no hay un problema médico, como habéis resaltado, o sea, no hay ningún síndrome posaborto reconocido desde el punto de vista médico, ni por la OMS, ni por ninguna entidad, y por el contrario lo que hay es disfrazar
el acoso. ¿Recordáis que hace un par de años se penalizó acosar a las mujeres en torno a las clínicas que practican abortos? Se introdujo en el Código Penal una sanción, incluso con pena de cárcel si es excesiva, a quienes acosan a las mujeres que van a abortar. Bueno, pues ahora nos encontramos que aquello que está penalizado por ley en el Código Penal se convierte en norma porque es otra forma de acoso a las mujeres, ya no solo de paternalismo, de ir más allá de lo que la ciencia médica habla, es una forma de acoso y de maltrato a las mujeres. Entonces, bueno, creo que es inaceptable y creo que el Partido Popular y concretamente Feijóo está preso constantemente de esa catapulta de Vox que le llena de veneno de extrema derecha. Carlos. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención las declaraciones de Núñez Feijóo cuando dice que la indignación es un fraude, entre comillas, la indignación es un fraude, y luego dice que Vox es un síntoma del sanchismo. Entonces, claro, cuando uno dice eso, a continuación, ¿qué debe declarar a la opinión pública? No voy a gobernar nunca con Vox. Claro, no puedo gobernar con un fraude. Claro. Pero todo el mundo sabe que el Partido Popular, si algún día quiere llegar a Moncloa, el señor Núñez Feijóo, tendrá que pactar con Vox. Claro. Y lo hará. Esto le costó al presidente del gobierno actual, le costó sus votos y su credibilidad ante la opinión pública, porque dijo que nunca gobernaría con algunos partidos con los que ha estado gobernando en la mayoría de Progreso. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que decir ahora mismo el señor Núñez Feijóo es no voy a gobernar con Vox. Como es mentira, pues la credibilidad que tiene, digamos, ese tipo de declaraciones, pues es prácticamente nula. Carlos. Con Vox no tendrá más remedio, siempre hemos dicho aquí que es su aliado natural. Y porque ya lo ha hecho, Carlos. Claro, recordemos que fue Vox el que puso el cordón sanitario con el PP y no lo contrario. Sí, ¿no? Tendrá que gobernar con Vox y otra cosa será cómo gobierne y otra cosa será que habrá que estar con la guardia alta, fiscalizar y escrutar todo lo que ocurre en ese gobierno como con los demás. Pero que tendrá que gobernar con Vox como el PSOE ha gobernado con Podemos, exactamente igual, pero sin otra cosa que la haga con más o menos complejo. Lo que está claro aquí es que en Génova alguien ha detectado clarísimamente que hay una sangría de votos que se van hacia Vox y hay preocupación. Es evidente, no se explica, sino, como perfectamente habéis explicado, que el alcalde de Madrid, que tiene mayoría absoluta, pues haya comprado la mercancía de Vox directamente, ¿no? Otra cosa es defender la vida, que por supuesto se puede hacer, y otra que estamos en la España de 2025 y no hay que meterle obligatoriamente a nadie ninguna información, porque yo creo que en la sociedad de hoy, por fortuna, hay un abanico de una cantidad de recursos para informarse sobre el aborto, los anticonceptivos, las ETS, la planificación familiar, todo. Gozamos de toda la información a la que se accede voluntaria y libremente. Por eso extraña ese tipo de maniobra, pero bueno, estaremos atentos a ver a qué conduce y qué consecuencias tiene. Pero además, bueno, sí, pues Berna y Carlos. Esto lo ordena el Ayuntamiento de Madrid. Cuando recordemos, hoy he leído la cifra que solo el 0,3% de los abortos que se realizan en Madrid son en la sanidad pública. Es decir, que son, de nuevo, guerras culturales, es decir, no hay un problema, por supuesto, ni de síndrome de aborto. Son en la sanidad pública, que esto lo hemos contado aquí más de una ocasión por el tema de la objeción de conciencia. Y quiero recordar, lo habéis hoy recogido en alguna crónica, el tema del minuto de silencio ayer con Gaza y los bolígrafos, los de Vox, en Baleares, no sé dónde fue, en Baleares, repiqueteando con los bolígrafos en defensa del genocidio, porque no puedo entenderlo de otra manera. Entonces, esto es los amigos de Feijóo con los que no se quiere aliar, pero se acabará aliando hacia donde empuja a Ayuso y le empuja a Feijóo, pues esto es. Yo creo que habría que llamar la atención sobre una cuestión de mucho más de fondo. Evidentemente aquí hay un juego político, táctico, para ganar votos, porque Vox se está superando en muchos territorios, porque las expectativas electorales de la ultraderecha son mejores que las del Partido Popular, que parece que ha tocado techo. Todo esto, digamos, forma parte del juego político. Pero yo creo que tenemos que fijarnos en el asunto más de fondo. Es cómo los nuevos líderes del Partido Popular se han hecho cada vez más de derechas. Es decir, el señor Aznar estuvo gobernando 8 años y luego el señor Rajoy estuvo gobernando 7 años, si no recuerdo mal, y no cambió sustancialmente la ley del aborto. Es decir, lo aceptó. Bueno, porque formaba parte, digamos... Bueno, hubo un proyecto, ¿te acuerdas? Y cayó Gallardón por eso, porque la quería endurecer. Y aceptó la derecha moderada, la derecha, digamos, liberal, esa derecha que hemos conocido durante muchos años en España, aceptó las reglas del juego porque hay un consenso básico sobre el aborto. Y de pronto tenemos una nueva saga de líderes que son cada vez más de ultraderecha. Y yo creo que son los que están ahora dirigiendo el Partido Popular. Claro, ese es el tema de fondo. Lo otro son juegos de política. Hoy ganan las elecciones, luego las pierdes. Tú dices una cosa, no cambió el PP, pero claro, imagínate el PP
con Vox dentro del gobierno, o no hace falta que Vox esté dentro del gobierno, como estamos viendo perfectamente. Ya no sería lo mismo. Claro, los nuevos líderes del Partido Popular son profundamente reaccionarios. Claro. Es decir, no es que sea un partido de derecha liberal como era en Europa. En Europa no se cuestiona esto. Es decir, la derecha no cuestiona el aborto, ni cuestiona el divorcio, ni cuestiona avances clásicos de esto sería un debate muy amplio, pero venimos de orígenes muy diferentes. O sea, la derecha europea, tras el fin del fascismo y del nazismo, hizo el trabajo de luchar contra el fascismo, claro. Mientras que aquí ese trabajo no se ha hecho y venimos de ahí. En el fondo, perdona, Carlos, porque ha imitado a Donald Trump. El que abre el melón del aborto en Estados Unidos es Donald Trump, y la famosa sentencia del Tribunal Supremo, donde está gobernada por los ultraconservadores. Claro. Carlos, y eso simplemente importa en esa política. Yo no creo que sean los líderes reaccionarios, ¿no? De verdad que no en Génova no creo que lo sea. Lo que ocurre es más sencillo, quizá más simple, ¿no? Hace un año en el Abierto aquí estábamos ya dando a Vox, que estaban las últimas boqueadas, que el experimento ya se venía abajo, acordaron la cantidad de grandes referentes de Vox que ya se estaban yendo, el último Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Alona y en fin, varios más, ¿no? Y de pronto, claro, los 80 millones de votos, se dice pronto, 80 millones de votos detrás en Estados Unidos, levanta ese toro que estaba casi caído, vamos a decirlo en la jerga taurina, con permiso del ministro, lo levanta y tenemos ahora mismo una situación que hace 8 meses no se producía. Y eso es lo que ha obligado a un puro y simple tacticismo electoral. Pero también debe tener expertos el Partido Popular, entiendo, que le deben decir que copiar el discurso de Vox va a frenar la sangría. Yo creo que cuando menos tener un modelo indefinido de relación con Vox es problemático. Que cuanto antes, lo dijimos la semana pasada, si mal no recuerdo, tiene que tener un modelo propio, un criterio propio y un marco mental propio. Y a partir de ahí relacionarse con los demás, pero no está dando bandazo. Mira, para terminar una cosa antes de avanzar, como hemos aquí generado un poco de confusión entre los datos que te decía Berna, que decía que estaba a la cola del gasto sanitario, y decía Navarro Antolín que está por encima de la media. Bueno, es verdad que está ahora mismo por encima de la media de gasto en España, lo anunció además el presidente de la Junta de Andalucía, pero que hay un matiz importante, porque sí, está por encima de la media. Andalucía ha aumentado el gasto, pero sobre todo ha aumentado el gasto en infraestructuras. Es decir, tú, Navarro Antolín, decías antes lo del hospital militar. Bueno, ahí se ha ido buena parte del dinero, porque este aumento del gasto no se ha traducido en la contratación de más médicos ni en la mejora de la calidad asistencial. Es decir, que los datos fríos pueden decir una cosa, pero después en el análisis de los datos puede decir otra. Dejadme que avance, ya que estamos con el Partido Popular. Ayer evidenció el enésimo choque contra el gobierno usando el Senado. Feijóo anunció que va a llevar al Constitucional un recurso por un conflicto de atribuciones con el Congreso, el quinto que presentan en el último año y medio. El PP lleva toda la legislatura, lo saben porque aquí se lo vamos contando, usando su mayoría parlamentaria en el Senado para hacerle desde allí, desde esa Cámara, la oposición al gobierno. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y no solo con los conflictos de atribuciones. Desde 2023 el PP ha reformado el reglamento del Senado, lleva ya 2 reformas. Sí, la primera fue para darle la potestad a la Cámara Alta de decidir si quería mantener el carácter de urgencia de una ley que viniese del Congreso. Fue una medida que se aprobó para retrasar el trámite de la ley de amnistía y el PP lo consiguió. En vez de resolverlo en 20 días, el Senado tardó 2 meses. La mayoría de partidos censuraron esta forma de actuar por parte del PP. Esto decía, por ejemplo, Junts. Estamos sintiendo vergüenza ajena los senadores y senadoras que respetamos el trabajo parlamentario de esta Cámara por esta manera filibustera y chapucera de actuar por parte del Partido Popular, con este abanico de maniobras que han intentado torpedear la ley de amnistía. El PSOE llevó la reforma al Constitucional y el Tribunal de Garantías le dio la razón. En la sentencia recordó además que el Congreso tiene un papel preeminente sobre el Senado y que la Cámara Alta debe actuar como Cámara de segunda lectura. Y la segunda reforma es de este mismo año y en ella, Julia, los populares han incluido la obligación de que Sánchez comparezca en el Senado al menos una vez al mes. Sí, este mes de septiembre era el primero en el que estaba en vigor esta norma impuesta por el PP, pero Sánchez no la ha cumplido. En el PSOE defienden que la Constitución otorga al Gobierno la potestad para elegir qué miembros del Ejecutivo responden en las sesiones de control. Miren, en más de 2 años, Pedro Sánchez ha venido al Senado en una sola ocasión. Ha ido más veces a China
que al control parlamentario en el Senado. La portavoz del PP, Alicia García, lleva varios días afeándole al presidente que no cumpla con el reglamento. Le han mandado incluso una carta, aunque si los populares hubiesen implantado antes la norma, el propio Rajoy la habría incumplido porque llegó a estar 518 días sin pisar el Senado. En esta última modificación del reglamento, el PP también ha incluido que en cada sesión de control se lean en alto los motivos que alegan los ministros para no ir. Vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda por reunión con la presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por viaje oficial a Egipto. Cada grupo parlamentario puede además intervenir durante 5 minutos para valorar si le parecen motivos suficientes y el primer día de curso esta medida retrasó casi 20 minutos el Pleno. El PP además ha vuelto a intentar darle al Senado esa potestad para retrasar la tramitación de las leyes y el PSOE ha presentado un nuevo recurso de inconstitucionalidad que confían en volver a ganar. Julia, gracias. A vosotros. Es verdad que hay muchos ciudadanos que no entienden para qué sirve el Senado y no nos lo ponen fácil los propios políticos que entendamos, ya no los ciudadanos, sino incluso los que estamos todo el día con esto, acabar entendiendo para qué sirve el Senado. Y ahora que el Senado tiene mayoría, ahí sí que absoluta, del Partido Popular, lo ha convertido el propio PP en el lugar donde hacer oposición al Gobierno, cambiando incluso el reglamento para que esto todavía sea más evidente y en algún caso más efectivo, Carlos. Bueno, si los ciudadanos quieren saber qué es el Senado, simplemente tienen que ir a la Constitución. El artículo 69 dice que es la Cámara Territorial y, por lo tanto, ahí es donde hay que discutir los debates de un Estado tan complejo como es el español, que tiene hasta 3 niveles de administraciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer, si el PP quiere cumplir la Constitución, tiene que convertir el Senado en una Cámara Territorial. Evidentemente, como no tiene capacidad para mover la Constitución, lo que sí puede hacer, digamos, llevar a los debates que tenemos ahora en la agenda pública, pues por ejemplo el tema de la condenación de la deuda. ¿Por qué no hay un gran debate en el Senado sobre si es legítima la condenación de la deuda? ¿Por qué el Senado no tiene posición sobre la financiación autonómica? ¿Por qué el Senado no habla también sobre el gasto sanitario de las comunidades autónomas? Porque el Senado tiene muchas funciones, y luego tiene la otra función que decía la crónica, el Tribunal Constitucional, que le ha dado un papel de Cámara de segunda lectura, es decir, una vez que los textos de la prueba al Congreso van al Senado y vuelven al Congreso. Esa es la función constitucional del Senado. ¿Y cómo se llena de contenido? Creando unos debates inteligentes sobre lo que preocupa a los españoles. Y mira que tiene temas el Senado para hablarlo, pero desde luego no es un sistema. Todo lo que no puedo hacer lo hago en el Senado. Claro, lo que no nació constitucionalmente el Senado es para ser una cámara de fiscalización del gobierno simplemente. Quiere decir, tiene una labor de fiscalización, pero desde luego no es su asunto central. Berna. Bueno, es que volvemos a tocar el asunto del que estábamos hablando. ¿Qué propuestas tiene el Partido Popular para España? Igual el Senado, ya que tienen ahí mayoría, sería un escenario idóneo para enseñárnoslas, ¿no? Como las comunidades, como los ayuntamientos. Yo entiendo que el PP se siente impotente, se siente constreñido, porque bueno, fue el primer partido más votado, pero no logra formar una mayoría en el Congreso, la tiene en el Senado. Pero no lo está sirviendo para mostrarnos eso, su proyecto de país, que es lo que estamos deseando escuchar, y estoy segura de que los españoles quieren saber qué propuestas tienen todos los ámbitos que nos atañen. Bueno, entiendo que quieran hacer ruido desde ahí, pero desde luego no sigue sin ser el instrumento para mostrar su proyecto de país. Carlos. Bueno, el Senado, no se nos olvide que la iniciativa legislativa, no de fiscalización del gobierno, sino legislativa en España, descansa en el gobierno, en el Congreso y en el Senado. Otra cosa que no se sepa mucho, porque todos los partidos políticos han contribuido a que haya una percepción devaluada del Senado, empezando porque lo utilizan muchas veces como la Eurocámara para mandar a políticos ya que consideran amortizados, ¿no? Pero es una cosa y otra es que no se sepa que el Senado tiene iniciativa legislativa. Lo que ha hecho el PP es utilizar esa facultad para mandar, creo que son más de 30 leyes, ¿no? Las que se conocen como leyes Feijóo, y lo que ha hecho el gobierno en la mesa del Congreso es aplicar las prórrogas de enmiendas hasta la saciedad para tenerlas todas paradas. Ese es el juego, no nos olvidemos. Ahora, que es legítimo, que es democrático, por supuesto que sí, que lo es, y que el PP ahora va a ir al Tribunal Constitucional para denunciar que mediante el abuso y el uso de la prórroga de enmiendas no se tramitan las leyes. Bueno, pues está muy bien que lo haga, otra vía democrática. Que después también puede que lo haga individualmente contra miembros de la mesa
mesa del Congreso, como también se anuncia ya, pues también estaremos atentos a ver si ocurre. Pero lo que hay es eso, la iniciativa legislativa del Senado existe siempre. El PP la utiliza porque tiene mayoría absoluta y el PSOE en la mesa del Congreso se la para mediante las sucesivas prórrogas de enmiendas. Pero un pequeño matiz, evidentemente, el Senado tiene iniciativa legislativa, pero vinculado a su función constitucional, que es una Cámara territorial. Es decir, si quiere plantear la financiación autonómica o el tema de la sanidad o el tema del desempleo o cualquier tema, digamos, vinculados a las comunidades autónomas o de educación, porque no hay que olvidar que las 2/3 partes del gasto público son comunidades autónomas. Por lo tanto, tiene muchísima materia para hacer iniciativa legislativa. Pero no se puede defraudar constitucionalmente al Senado cuando se está planteando permanentemente en los plenos que hay todas las semanas, es que solo se habla de Begoña Gómez. Y de prostitución, y de Coldo, y la comisión de investigación que se crea en el Senado, no son para saber qué pasa con la sanidad en Sevilla o en, para convertirla en el País Vasco. En una pasarela. Perdona, y en el Congreso ni las prórrogas de enmiendas son para los que las usan los otros, y es que lo estamos en lo mismo, unos y otros. Dejadme que vayamos con el último tema ya que os quiero plantear, que viene desde ayer, es ese plan de paz que presentaron hace 24 horas, algo más de 24 horas, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, ese plan de paz para la franja de Gaza, en el que, recordemos, se da un ultimátum a Hamás para que se rinda y para que entregue a los rehenes israelíes. Donald Trump sigue sin tener respuesta por parte de Hamás. Así que en las últimas horas le ha dado Hamás 3 o 4 días para que responda a su propuesta, pero de momento Hamás no parece tener prisa por confirmar si acepta los términos de un plan que no garantiza la retirada militar israelí de la franja ni blinda la posibilidad de un futuro Estado palestino. Jefe de internacional de la SER, Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? Europa y los países árabes, vamos con el capítulo de reacciones, porque Europa y los países árabes dieron ayer la bienvenida a ese plan de Trump para Gaza, aunque con cautela por las dificultades que saben que tendría su implementación en un contexto de total desconfianza entre Israel y Hamás. Sí, Trump ha conseguido casi pleno. Si ampliamos el foco más allá de Oriente Próximo, es difícil encontrar una reacción negativa a su plan, porque, en fin, no deja de ser un intento para frenar el genocidio, pero se aprecia cierta contención, como decías en las respuestas, por esas dificultades, esas incógnitas sin resolver que plantea la aplicación del plan y porque se ha elaborado sin contar con la parte palestina. Todas las valoraciones van en la línea del muy bien, pero... It's now crucial that all parties commit to an agreement and its implementation. Es crucial el compromiso de las partes, advertía anoche el portavoz de Antonio Guterres, y recordemos que Netanyahu, incluso antes de esta respuesta de Hamás que estamos esperando, ya ha negado uno de los principales puntos del plan, que es el que reconoce el derecho de los palestinos a tener su propio Estado. España saluda la propuesta y recuerda a las partes que hay que trabajar para el fin del asedio, sin señalar explícitamente que la solución de Trump sea la correcta, pero tampoco sin rechazarla totalmente. Este es el ministro José Manuel Álvarez. Todo aquello que sirva para terminar con esta masacre de inocentes, demasiados muertos ya inocentes, desde luego que es algo que uno tiene que apoyar como hace España. Hay una línea roja para España, eso sí, señalan fuentes de Moncloa, que es la solución de los dos estados, los mismos que ha reivindicado Macron en su respuesta a este plan de Trump. Algo más entusiastas han sido las valoraciones de Ursula von der Leyen o el canciller Friedrich Merz, por ejemplo, que han expresado su disposición a contribuir al plan, pero sin aclarar exactamente cómo. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Sigue siendo entonces una incógnita la respuesta que dará Hamás y cuándo la va a dar a esta iniciativa de Donald Trump, que en la práctica es un trágala al movimiento islamista que mantiene en su poder a 48 rehenes israelíes entre vivos y muertos y que se resiste a dar el sí a un texto que básicamente exige su rendición incondicional a cambio de detener la masacre en Gaza. En Jerusalén está Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nuria, a la espera de conocer esa respuesta de Hamás, quien sí deja entrever sus cartas es Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí trató ayer de rebajar el peso de las partes del acuerdo que pueden desestabilizar a su gobierno de coalición con la ultraderecha. Dice Netanyahu que su ejército permanecerá en la mayor parte de la franja de Gaza y que no habrá nunca un Estado palestino, aunque el plan de Trump presente esa posibilidad, aunque es verdad que lo presenta de manera difusa.
Sí, esas dos cuestiones son cruciales para que este plan salga adelante. Están recogidas, como decías, de forma difusa, concretamente en los puntos número 19 y 15 respectivamente. Pero de nada sirve los palestinos si Netanyahu ya los ha tirado por la borda, porque lo que están viendo los gazatíes es que su identidad va a quedar borrada. Y hay un miedo, Ángels, hay un miedo de que Israel pueda retomar en cualquier momento los bombardeos, tal y como hizo en las 2 ocasiones en las que ha habido una tregua. Un gazatí desplazado al centro de la franja desde el norte, esta mañana nos trasladaba así su opinión. As a Palestinian citizen, I think there is no clear clause except the return of the prisoners. The rest of the items are vague. Lo que nos está contando es que más allá de esa cláusula en la que se reconoce que se van a liberar presos palestinos, no le ve sentido al resto de las cláusulas. Y en la parte israelí, ¿qué es lo que nos encontramos, Ángels? Pues evidentemente los familiares de los rehenes están deseando que salga adelante este acuerdo, pero también seguimos encontrando opiniones como la que recogí hace unos días en una ciudad cercana a la Franja de Gaza. No, I support because I think they never stop. They never stop. Who? Jamás. Okay. Lo que nos está diciendo es que yo apoyo esta guerra porque jamás no nos quiere, ni ahora ni antes. Y estas declaraciones, Ángels, me las hacía mientras estábamos escuchando constantemente la artillería golpear al devastado enclave palestino. Nuria, gracias. Un abrazo. Veremos cuál es la respuesta de Hamás, pero la verdad, a mí se me hace complicado ver cómo puede ser la salida a esto, más allá de lo que diga Hamás, en un acuerdo en que no se tiene en cuenta a los palestinos, ni en la toma de decisión del acuerdo, ni en la ejecución del acuerdo, ni en el tiempo que vendrá después, en el caso de que el acuerdo entrara en vigor. No, es tremendo. Es decir, como tenemos tanta urgencia porque paren los ataques, pues vamos a hacer como que lo apoyamos. O sea, yo entiendo que tanto el gobierno de Sánchez como los europeos, los árabes, bueno, pues vamos a hacer como que lo apoyamos a ver si resulta que... Bueno, dando por hecho que va a parar la masacre en cuanto Hamás diga que sí. Es absolutamente confiando increíble. en eso. Y está lleno de trampas, está lleno de trampas este acuerdo. Es decir, consolida la ley del más fuerte, condiciona la ayuda a la rendición. Esto es ilegal absolutamente. Es decir, cuando todo eso ocurra, de que jamás suelte a los rehenes, no sé qué, reconocen que se debe recuperar el servicio de ayuda. No, es que la ayuda alimentaria es un derecho y negarla es un crimen de guerra, negar la entrada de comida. Consolida el dominio de Trump, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un acuerdo lleno de trampas. No es un acuerdo, porque efectivamente los palestinos son absolutamente ignorados. Lo que pasa que, bueno, ya que habla de parar la guerra, pues vamos a hacer como que lo apoyamos. Yo entiendo esa postura europea. Carlos. Sí. Antolín. Sí, como estamos dos. Pues habéis dicho grandes verdades, ¿no? Esto está lleno de trampas, el proceso va a ser necesariamente complejo, la propuesta de paz es unilateral, absolutamente unilateral, y es la ley del más fuerte, pero es que no podía ser de otra manera. Aquí hemos dicho alguna vez que si venía algún camino de esperanza, nos gustará más o nos guste menos, que nos gusta menos, y va a ser a través de los Estados Unidos con Israel. Y ha empezado ese camino de esperanza, que no nos gusta como es, evidentemente que no, pero bueno, ha sido de la única forma que podía ser. Y por cierto, al menos ha conseguido en España un efecto que se han puesto de acuerdo de lo sustancial los dos grandes partidos, ¿eh? No lo olvidemos, eso no puede pasar por alto. Se han puesto de acuerdo en lo sustancial los dos grandes partidos. Esto durará 5 minutos. Bueno, vamos a ver, no me quiten la esperanza. No, no digo lo del plan, Bueno, durará pero 5 minutos. Estamos, sí. Bueno, pues es lo que tenemos. Van a hacer 2 años de aquel ataque salvaje que provocó la masacre que estamos viendo, que es genocidio, masacre, cada cual que le ponga el término que estime oportuno, y por lo menos tenemos una primera vía de esperanza que puede venir de la única forma que podía venir, de los Estados Unidos. Carlos. Sí, muy brevemente. Como dicen los analistas y los inversores en los mercados, wait and see, esperar y ver. Que yo creo que estamos ante unas circunstancias que realmente tenemos muy poca información, porque además son muy poco creíbles los dos que han firmado el acuerdo. Por lo tanto, yo creo que ese asunto es importante. Y yo creo que lo que se ha ganado es simplemente tiempo. Hay 2 circunstancias muy importantes. Una, que cada vez Israel está más aislada en el concierto internacional después del reconocimiento de Palestina, y la segunda, que es que Donald Trump quiere ser premio Nobel de la paz. Y no es broma esto, no es broma. En términos de timing de lo que está sucediendo, no es ninguna broma. Ya habla el tío de medalla. Él quiere ganar tiempo para que la próxima... Si eso pasa, me bajaré de este mundo. Ya habla el mismo de medalla, ¿no? El mismo. Pues eso, mismo, seré Mafalda. Si esto pasa, seré Mafalda. Eso es lo que hay, con estos bueyes haramos.
tanta gente que dime con quién hablo ahora. No ves que no sois iguales, eres la de quédate conmigo. Prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo si me escuchas, niña. Pues vamos a ir terminando el abierto, que mejor que hacerlo con Alejandro Sanz, que está muy bien. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenos días. Es que ahora ya se miran. Nos sigue saliendo. Bueno, cuando profesionalizas una muy actividad. bien. Sincronizados, Sí, absolutamente. Vale, vamos a pensar, hoy no tenemos a Manuel Delgado y a Marta Sanz, pero en otro formato vamos a pensar. Hemos hablado de ello, lo vamos a hacer esta mañana, me temo que lo vamos a seguir haciendo y sobre todo en clave de preocupación, porque las palabras vivienda y presente o vivienda y futuro suenan extrañas en la misma frase, tanto que parecen un oxímoron, que parecen que no pueden conciliarse. Pues vamos a hablar de eso. Y en el 900-100-800 les proponemos que nos cuenten eso, sus historias, sus experiencias, todas las dificultades relacionadas con la búsqueda, el acceso, el pago, el alquiler de sus viviendas, con quién vivían, con quién han tenido que dejar de hacerlo, en qué punto se encuentran ahora. Hoy nos hemos decidido parar un momento y hacer una fotografía de cómo está la situación de la vivienda, pero para eso les necesitamos también a ustedes. Nosotros aportaremos los datos, las iniciativas, pero necesitamos que ustedes sean los que nos cuenten la realidad, porque la conocen mucho mejor que nosotros. 900-100-800. No encuentran piso, lo que les cobran, lo que les piden. Sus padres les tienen que ayudar a pagarlo. Tienen que compartir piso hasta una edad muy avanzada. 900-100-800. Y con Ana Usler, el pretérito pluscuamperfecto a las 11, nos vamos a una tarde de sábado del 15 de febrero del 2003, que todos los que estamos en esta mesa me imagino que vivimos, que fue la manifestación del no a la guerra. Pues sí. Yo recuerdo que iba con Sergio, ¿te acuerdas? Sí, no me voy a olvidar. Íbamos Sergio y cortamos por el Congreso, había tanta gente que cortamos por el Congreso para llegar al Sol. No a la guerra hoy en el pretérito pluscuamperfecto. Y cerramos con la charla de los miércoles, nos va a acompañar Jacinto Garzón, que es la persona que está detrás de una tal María Pérez, que ya es la mejor atleta de marcha de la historia mundial del atletismo. Pues todo esto, que tenemos mucho por delante, y recuerden 900-100-800 para que nos cuenten sus historias sobre la vivienda. Berna González Harbour, Carlos Sánchez, Carlos Navarro Antolín. Hasta la semana que viene. Chao, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.